Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Mi nombre es Camilo Bello, director de publicaciones en el Instituto Fe y Libertad. Hoy nos acompaña don León Gómez Rivas para dialogar sobre Diego de Covarrubias, economía y política. Muchas gracias, León, por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto volver a este precioso podcast. Gracias. Pues me gustaría hacer un inciso antes de plantearte algunas preguntas que giran en torno a la Escuela de Salamanca. Y es que la semana pasada, de hecho, hice una grabación de otro podcast con don José Carlos Martín de la Hoz, en donde dialogamos en torno a un tema que él considera no solo, digamos, interesante o ha dedicado buena parte de su investigación a ello, que es lo que él denomina como el siglo de oro o la teología española hacia mediados del siglo XVI, ¿no? Donde se estudia la Escuela de Salamanca y algunos autores, como por ejemplo Diego de Covarrubias, que en este sentido tú sé que eres un experto y bueno, pues creo que es una línea interesante entre lo que dialogamos con don José Carlos y lo que ahora me gustaría plantearte a ti. Entonces, solo para que se vea esa armonía entre los dos podcasts y que podamos ir, ¿no? Investigando, ir esclareciendo algunos interrogantes que giran en torno a esta época. Am, entonces, me gustaría, León, respecto a la figura y obra de Diego de Covarrubias, sabemos que él tuvo una carrera notable, ¿no? Como jurista y además como teólogo, eso es indiscutible, fue un discípulo de Francisco de Vitoria. ¿Nos podrías decir entonces qué aportaciones claves va a realizar Covarrubias en el ámbito del derecho y además de la teología durante el tiempo de la Escuela de Salamanca? Bueno, conveniente entonces a nuestros escuchantes es recomendarles que primero oigan esa entrevista con don José Carlos, que en parte yo también sé que se iba a realizar y por eso yo me he centrado más bien en cuestiones de política y de economía, porque ya escucharán en esa otra, como digo, entrevista toda esa faceta de teólogo. Pero bueno, sobre todo lo más llamativo de este escolástico es que ocupó un cargo político de primer nivel, que es Ujú. presidente del Consejo de Castilla, con el rey Felipe II, que podríamos decir que sería algo parecido, aunque, en fin, con 400 o 500 años de distancia, a lo que sería un presidente de gobierno. Estaba el rey. Felipe II no era un rey constitucional como hoy lo entendemos, pero se apoyaba en un gabinete de ministros, las cámaras o los consejos. Todo eso también es un aspecto muy interesante para comprobar cómo esa monarquía de los Austrias no era como la de los franceses con un monarca absoluto. Bueno, pues dentro de esos consejos había una persona que era el presidente y don Diego de Covarrubias ocupó ese cargo desde el año 1572 hasta su muerte en 1577. No fueron muchos años, fue como el final ya pues, de una carrera en la que, de nuevo, animo a los escuchantes a que vean esa faceta más de teólogo, de profesor en Salamanca, aunque luego habíamos dicho de comentar algo más de Salamanca. Ujú. Bueno, pues como político yo me había anotado aquí algunas ideas de qué cosas ocurren en esa corona española entre esos años 1572 y 1577 para que ubiquen los problemas que tuvo que enfrentar Diego de Covarrubias. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes que tuvo durante todo el reinado Felipe II fue las guerras en Flandes, en los Países Bajos. Y justamente Covarrubias hereda ese momento de mayor tensión con el duque de Alba, que fue cuando pues, hubo todo el inicio de una rebelión que, claro, no podemos hablar aquí de eso, pero que era, no solamente era política, era religiosa, los estados del norte de los Países Bajos, que luego con el tiempo darán lugar
al país de Holanda, Sí. que se hicieron calvinistas y luchaban y se enfrentaron a la parte del sur, que sería Bélgica y Luxemburgo, que sirvió siendo católica. Pues Alba hereda ese, digamos, ese periodo de tensión. Alba no, perdón, Covarrubias hereda ese periodo de tensión, pero sin embargo en su gobierno, eh, no sé yo ya qué parte de protagonismo tendría, pero ocurre un cambio en esa política que es, hay dos nuevos gobernadores, que es como se llamaban, que sustituyen al duque de Alba, que se llamaron Luis de Requesens, y el famoso don Juan de Austria, que era el hermanastro de Felipe II. Y en general es un periodo de pacificación, es un periodo de como de que se calman las tensiones, aunque hubo algunos enfrentamientos, hay un perdón general y bien, pues eso es una característica de este gobierno de Covarrubias, ¿no? Otro, por ejemplo, durante ese periodo ocurre una bancarrota con Felipe II. Hay un problema económico y hay una crisis en el comercio lanero. Eh, no es que colapsase el Estado, porque a veces se tienden a exagerar estas cuestiones, pero sí es verdad que Felipe II tuvo que renegociar una deuda que tenía con otros, bueno, sobre todo con banqueros alemanes o italianos. ¿Qué más cosas interesantes ocurren en esos años? Pues coincide con el cambio del rey de Francia, que murió Carlos IX y el nuevo rey es Enrique III, que es un rey que también tiene unas circunstancias políticas curiosas que coincidieron con el gobierno de Covarrubias, por lo tanto debió haber todo tipo de Ujú. negociación, de embajadores, porque este Enrique III había sido nombrado rey de Polonia, que esto es una cosa muy poco conocida, pero pues estuvo ejerciendo unos años hasta que justamente murió el que era su hermano, este Carlos IX, murió inesperadamente y entonces Enrique debió dejar el reino de Polonia y volver a Francia, a París y ocupar la corona. En Roma, por ejemplo, el año que Covarrubias accede al Consejo de Castilla es cuando muere el Papa Pío V, que es el Papa de Lepanto. Y se nombró, el nuevo papa fue un papa que duró, que vivió muchos años, eh, Gregorio XIII, que por ejemplo el papa que aprueba la construcción de lo que hoy es la Universidad Gregoriana Ujú. con los jesuitas, de los jesuitas. Y termino con algunas noticias americanas, ya que estamos aquí hablando entre los dos océanos. Así Pues, es. aunque luego me gustaría que comentásemos una cosa que te decía de hablar de la Junta Magna sobre las Indias, mm, Ujú. pero me adelanto dos o tres ideas por ubicar nombres y personajes en el Virreinato de Nueva España, del que dependía la gobernación de Guatemala. Ujú. Cuando Covarrubias es presidente del Consejo de Castilla, acaban de nombrar a un virrey que se llamó Martín Enrique de Almansa, que es un virrey que le toca organizar pues, todo ese enorme virreinato, ¿no? Que llegaba hasta lo que sería el final del Istmo. Ujú. Coincide con la instalación de los jesuitas allí. Hay todo un periodo de gestión minera con la plata de Zacatecas. Claro, todo esto llegaba al gobierno central en la península ibérica, ¿no? Y muy interesante, en Guatemala, 2 años antes, se acababa de instalar la Real Audiencia en la ciudad antigua, ¿no? La antigua capital de Santiago de los Caballeros, porque se separó de Panamá. Y eso le tocó administrarlo a nuestro don Diego de Covarrubias, que tiene que nombrar también obispos. El tercer obispo de Guatemala, después de don Francisco Marroquín, que fue el primero, pues es un obispo nombrado por Felipe II con el concurso de don Diego de Covarrubias. Fijaos lo que eran las actividades tan diversas que tenía que ocuparse un presidente del Consejo de Castilla. Ujú. De hecho, interesante todo
el contexto histórico, político, religioso que nos planteas, León, porque un poco retomando, ¿no? Lo que nos vienes planteando es que Covarrubias vive en el reinado de Carlos I, de Felipe II, ¿no? Donde es un periodo que se caracteriza por la consolidación de un imperio español, como lo hemos venido estudiando, y además por esa expansión territorial, lucha por el control de Europa. Además, también se hace presente una serie de guerras de religión, ¿no? Porque la reforma protestante que se inicia, como lo mencionas, por Martín Lutero en 1517, si mal no recuerdo, y la posterior contrarreforma, ¿no? Católica, que va a transformar de alguna u otra manera el panorama religioso y además político europeo. Además que España, bajo los Austrias, se va a convertir en un bastión del catolicismo, un elemento significativo de la época y un fuerte opositor al protestantismo. Y además creo que otra cosa que es significativa de hacer mención es que durante este periodo donde vive Covarrubias, España está en el apogeo, ¿no? De un imperio que llega hasta nuestras tierras, hasta el arribo de América. La exploración y además la colonización de América traen consigo riquezas y así, como no puede ser de otra manera, conflictos y desafíos de corte administrativa. Pero hay algo que también Covarrubias va a experimentar, digámoslo así, en un contexto religioso que es el concilio de Tretento, ¿no? Ese concilio ecuménico que fue convocado en respuesta por la reforma protestante. Y esto me lleva a plantearte una pregunta, León, en torno a al concilio que se presenta en este momento, ¿no? Covarrubias participó en la tercera etapa del concilio de Tretento y contribuye también a la redacción de algunos de los cánones de esta reforma. Mi pregunta es, ¿cuál fue el papel específico de Covarrubias y además qué impacto tuvo sus contribuciones en los resultados del concilio? Pues mira, también de eso escucharéis que don José Carlos lo explica con más detalle, porque él fue junto con un hermano suyo como delegados de Felipe II antes de ser nombrado presidente del Consejo de Castilla. Trento termina en el año 1563 y a partir de ese momento lo que va haciendo la corona española es instalar o adaptar o ejecutar todas las decisiones que había determinado Trento como respuesta a esa reforma que, que llamamos contrarreforma, pero que efectivamente había cosas que necesitaban muy urgentemente de una reforma. Por ejemplo, lo más característico así que podríamos decir para de conocimiento general es la obligatoriedad de los obispos de residir en sus diócesis, porque, pues, y una cosa que se quejaban Lutero y lo que llamamos aquí en Europa los protestantes es que los Ujú. obispos estaban ausentes, ¿cierto? Sí, sí. Entonces Trento dice, no, 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 los obispos tienen que residir en su diócesis, cuidar de los seminarios. En, 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 en España todavía cuando se habla de un seminario de una diócesis se llama seminario conciliar, porque tiene ese recuerdo de cómo a partir de Trento el obispo tenía que ocuparse muy principalmente de la, pues eso, ¿no? De las semillas y la formación de los que serían futuros sacerdotes y futuros obispos. Después, cuando ya Covarrubias está de nuevo, volvemos a ese cargo de presidente, pues una de las actividades que más le van a ocupar es trasladar esto mismo que estamos diciendo de la aplicación de Trento a los virreinatos americanos, Ujú. tanto al de Nueva España como al del Perú, ¿no? Y organizar allí lo que se llaman concilios provinciales, ya cada uno en su diócesis, pues en el caso de Guatemala, como digo, con ese seguramente sería a caballo entre el segundo obispo y el tercero, que es el que nombra Covarrubias con Felipe II en el año 1574. Se llamaba Gómez Fernández de Córdoba, se llamaba ese obispo, ese tercer obispo. Gómez, que es mi apellido, Ujú. Gómez, entonces Así era un es. nombre propio. Ah, Gómez es un nombre antiguo
de tipo, diríamos, godo, que era Gomecio. Lo que pasa es que en español se ha perdido el nombre propio, igual que sí que existe, por ejemplo, Fernando, Ujú. y el apellido era Fernández, pues Gómez o Gomecio se usaba tanto como nombre y como apellido. Este Gómez Fernández de Córdoba, pues su nombre propio era Don Gómez. Y era descendiente de este apellido que a algunos historiadores les sonará que era el gran capitán de las guerras en Italia, ¿no? Bueno, pues este obispo tiene que organizar las catequesis, la evangelización. Claro, todo esto eh, da la coincidencia que Camilo y yo hemos coincidido en un encuentro con el título de Escuela Ibérica en el que se ha abordado pues, muchos problemas de lo que llamaríamos ese mundo iberoamericano, y un problema es la evangelización, si se hizo correctamente, si hubo abusos, mmm, qué denuncias famosas, por ejemplo, a todos nos viene el recuerdo del padre Las Casas, ¿no? Ujú. Bueno, pues para evitar esos abusos, eh, como estaba diciendo antes esa palabra, aplicar los cánones de Trento, las decisiones de Trento, y para hacer un sistema de evangelización pues, que respetase algo que también es muy característico cuando hablamos de estos autores de Salamanca, ¿no? Escolásticos, respetar la dignidad humana, ¿no? El decir que esos nativos americanos eran exactamente igual de seres humanos que los ciudadanos que venían en Europa, ¿no? Bueno, pues para estudiar esto hay toda una aplicación y todas unas reuniones. Antes he citado la Junta Magna, que aunque fue del año 1568, un poquito antes de instalarse o de llegar a ser nombrado presidente del Consejo de Castilla Covarrubias, sin embargo, le tocó la aplicación en todas estas cuestiones del gobierno de la Iglesia y de velar porque ahí se actuase con respeto, insisto, en esa dignidad. Perfecto. De hecho, esta respuesta, León, me lleva a, digamos, a tomar nuevamente en consideración el aspecto de que Diego de Covarrubias, que como presidente del Consejo que asume a partir de 1573, es un cargo que ocupa hasta su muerte, si mal no estoy, 1577, ¿no? Como tú ya lo mencionaste, hay, digamos, algunos desafíos importantes para él, como por ejemplo las reformas administrativas, que ya lo acabamos de mencionar, o conflictos religiosos, porque en esta época, como lo mencionaste también, estuvo marcado por por los continuos conflictos religiosos, tanto internos, además como externos, en la implementación de decisiones como el Concilio de Tridento. Pero me gustaría que ahondáramos también en otra índole, porque si bien tuvo algunas otras, digamos, travesías, ¿no? Por ejemplo, en política económica, Covarrubias tiene que lidiar con problemas económicos como inflación, como la gestión de recursos del imperio, especialmente en un periodo de expansión y conflictos bueno, bélicos, etcétera, ¿no? Me gustaría preguntarte, dentro de estos acontecimientos sucedidos en el reinado de Felipe II, ¿podrías referir específicamente relevante de la época de Felipe II para Covarrubias? Bueno, en este aspecto económico, ya he dicho antes que vivió una de las llamadas bancarrotas de Felipe II. Ujú. Mm, y yo voy a aprovechar para saltar a una de las cuestiones que hemos venido comentando para que así tampoco demorarnos mucho, que es él propiamente qué cuestiones de pensamiento económico mm, Ujú. aporta, porque ahora si dejamos esta faceta más de gobernante, Covarrubias es en general incorporado a ese cuerpo de doctores de Salamanca por una teoría económica que se destaca mucho, que es lo que podríamos llamar la teoría subjetiva del valor y del precio, ¿no? Covarrubias, como estos personajes que escribieron sobre muchos temas, también redactó una obra que podríamos llamar una especie de una historia de la moneda o una historia sí,
de las diversas monedas. Esto lo hicieron varios autores de aquellos tiempos. Tiene en latín, es Veterum Numismatum Collatio, que viene a ser algo así como un pequeño informe sobre las monedas antiguas, ¿no? Y entonces Ok. contaba pues las monedas que había de oro y de plata, porque era muy complicado eso, ¿eh? En el Reino de Castilla y en el Reino de Aragón, y eran diferentes y tenían cada una un peso y un valor. Bueno, pues a propósito de esta cuestión más descriptiva, Covarrubias tiene una frase famosa que voy a leer porque, claro, empieza ya a pasar de lo que podríamos llamar esa descripción a una teoría económica. Las monedas realmente son un medio de pago que reflejan el precio, ¿no? Y el precio es el valor. Entonces, ahí es cuando estos autores entran en esa parte más teórica. ¿Y por qué valen las cosas? Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento del valor económico de los bienes? Ujú. Y fíjate lo que escribió Covarrubias, pero en ese librito sobre las monedas, ¿no? No era un libro de teoría económica. Dice, el valor de una cosa no depende de su naturaleza objetiva, sino de la estimación subjetiva de los hombres, aunque tal estimación, dice, sea alocada. Y pone un ejemplo de cómo el trigo en América era más caro Ujú. que en la península, y explica que además no solamente es porque la gente estuviera dispuesta, como dice, alocadamente a pagar más o menos, sino porque explica porque también puede ocurrir que haya más compradores o menos compradores, más demanda, más oferta, diríamos hoy. Pero incluso esto lo lleva a productos de lujo, con esa duda que tuvieron estos autores durante siglos, ¿no? Casi 200 años estuvieron dándole vueltas a cuál es el precio justo de los bienes. Bueno, pues él dice, el precio justo es el que están dispuestos a pagar en el mercado si no hay trampa, Ujú. y de nuevo repite, aunque sea alocado. Bueno, pues todo esto es algo que luego, con el paso del tiempo, primero la escuela austriaca, y luego todos estos autores españoles, iberoamericanos, que estamos estudiando también esos orígenes escolásticos de la teoría económica, pues nos damos cuenta que Covarrubias tuvo una aportación muy importante en ese aspecto de la teoría subjetiva del valor. Interesante. De hecho, me gustaría que ya estamos avanzados en el podcast, pero eh, sabemos que don Diego de Covarrubias fueron los autores españoles más citados de la obra de Hugo Grocio. Confieso que no soy un experto en este autor, pero me llama la atención tomando en cuenta todo lo que tú has dicho en términos económicos, porque creo que hay que hacerle justicia a su obra, es un adelantado a la época y tiene unos planteamientos que en la actualidad estaríamos atribuyendo, por ejemplo, a la Escuela Austriaca de Economía, ¿no? A propósito de eso del valor subjetivo, digamos, aquella cita que acabas de Sí, leernos. Entonces, creo que Hugo Grocio rescata muy buena parte de su obra, reconoce este tipo de, digamos, de investigación. Entonces, me gustaría saber a qué se debe esto, ¿no? ¿Qué podrías contarnos de pues estas citas de la obra de Grocio? con mucho gusto porque es un tema muy interesante y de trascendencia, y que además, si quieres ya luego terminamos con hablando del Centro Diego de Covarrubias y por qué tiene ese nombre y por qué estamos tan cercanos a vuestro Instituto Fe y Libertad, ¿no? Ujú. Que compartimos valores y compartimos pues, fundamentos. Pues hablar de Covarrubias y hablar de Grocio, aunque pueda parecer así que es un poco ya de estudios más profundos académicos, pero es relevante porque Hugo Grocio fue un jurista holandés que después tuvo mucha trascendencia, un jurista holandés del siglo XVII, comienzos del siglo XVII. Tuvo mucha trascendencia en el mundo, podríamos llamar, no católico, en el mundo inglés, alemán, pero sobre todo inglés, porque era leído, porque él sus libros podían ser leídos porque era un autor que no era católico. Este problema que a veces siempre se acusa
pues a la monarquía católica de Felipe II, de que hubiera una inquisición y una prohibición de leer autores no católicos, es que ocurría exactamente lo mismo, ya no Ujú, entramos en comparación, sobre todo en Inglaterra, ¿no? ¿Qué pasaba? Que Grocio pues, era leído en las universidades y Grocio fue leído por autores que son muy importantes como Filmer, que bueno, es tal vez menos conocido, pero sobre todo Locke. Estamos en el 17, pero todavía en el siglo XVIII los libros de Grocio eran leídos en la universidad donde estudió Adam Smith. Y Adam Smith mismo habla muy bien de Hugo Grocio como un filósofo, jurista, que, que tiene todo un argumento, una argumentación que podríamos llamar hoy algo así como de propuesta de organización política que a Adam Smith le gustaba. ¿Y por qué es interesante? Porque en las obras de Grocio, Covarrubias, como otros autores españoles, sale citado. Y aunque, pues ya digo, él no era protestante, él era protestante, no era católico, pero sin embargo utilizó el argumento de Covarrubias y el argumento de Vitoria para defender la libertad de los mares. Hugo Grocio escribe a comienzos del siglo XVII, cuando Holanda está empezando a expandirse por todos esos territorios que antes habían sido portugueses, y digo un poco con ironía, a expandirse porque Holanda lo que hizo fue militarmente ocupar muchos puertos que eran portugueses, ¿no? Con, con, el, con la excusa de la libertad de comercio. Y para argumentar esa libertad de comercio, escribieron unos libros en los que se basaban en las teorías precisamente de Covarrubias o de Vitoria, diciendo que claro que tiene que haber libertad de circulación de las personas, o diciendo cómo el emperador ni el papa no son los dueños de todo el mundo. Es una curiosa ironía que los holandeses utilicen los argumentos escolásticos españoles para defender la libertad de comercio contra mm, los propios españoles. Y es bonito que esos argumentos siguen leyéndose hasta el siglo XVIII, ¿no? Por eso lo que mm, nos lleva a concluir es que estos autores españoles, aunque no eran citados, porque luego los ingleses ya no les citan, Locke nunca cita a estos autores, Adam Smith tampoco, no eran citados, pero tenemos el convencimiento absoluto que es imposible de demostrar que no es verdad, porque en los textos de Grocio sí que salen los nombres de Covarrubias. Fíjate, hay un libro en el que habla que la gloria de España dijo de Covarrubias, o sea, dice Grocio. ajá, En el de Iure Belli ac Pacis, un libro sobre los derechos de la guerra y de la paz, y aparecen 52 citas de los libros de Covarrubias, ¿no? wow. Que era un hombre conocido. Creo que nos va a quedar la tarea de realizar más adelante un podcast sobre la vida y obra de Hugo Grocio, porque, es decir, ¿Sí? como Covarrubias, como Juan de Mariana y otros tantos, es interesante ir a explorarlos desde diferentes, ¿no? Prismas, lupas. Y como nos acabas de mencionar, creo que no podríamos obviar esa investigación que hizo Grocio de Covarrubias, esa cantidad de citas nos obliga a hacer una investigación un poquito más meticulosa. Así que es seguro que vamos a hacer un podcast más adelante. Pero como te nos adelantaste, voy a, un poco para cerrar este podcast, me gustaría, León, plantearte la última pregunta y es que queremos saber por qué el Centro Covarrubias lleva este nombre, ¿no? ¿Por qué toma este nombre? ¿A qué se debe? ¿Qué nos podrías contar sobre ello? Sí, sí, decía que me dará gusto hablar 2 minutos sobre esta idea porque nosotros nos sentimos un centro hermano al de ustedes, al Instituto Fe y Libertad, porque creemos que tenemos esa misma inspiración mm, del Instituto Acton Ujú, norteamericano. He leído o escuchado también podcast con el padre Sirico a ujú, propósito de libros que ha editado en inglés y en español. Nosotros hemos tenido el honor de publicar en España el segundo libro se llama La economía de las parábolas, ¿no? O también el Instituto Acton de Argentina, ¿no? Eh, mm,
y lo que compartimos, como digo, pues es ese convencimiento de que la economía de mercado y el cristianismo son Ujú. compatibles, que precisamente Lord Acton se quejaba de que hay pocos cristianos que sean liberales y pocos cristianos, al revés, pocos liberales que acepten el cristianismo y nosotros pensamos que no tiene por qué haber una, una Oposición, ¿no? justamente. Y entonces estos doctores de Salamanca, pues en cierta medida sirven de inspiración para demostrar que hace 400 años ya entendían que es posible defender, pues como ustedes dicen en sus libros, esta idea de la defensa de la libertad individual, ¿no? Y que descansa en unos valores judio-cristianos, efectivamente, que Ujú, son los que todos compartimos. Y esto en España pues, ha dado lugar a que haya varios institutos que han tomado el nombre, quizás también podemos decir que ha sido un poco una moda, han tomado el nombre de escolásticos como don Diego de Covarrubias, es más conocido porque es más grande, el Instituto Juan ujú, de Mariana, también otro escolástico, otro doctor de esa segunda escuela de Salamanca, o Juan de Lugo en ujú. Galicia con el nombre gallego, Xoán de Lugo, ¿no? Bien, pues este final de hablar de Covarrubias sintiéndonos pues en la misma tarea que ustedes afrontan y de lo que nos da mucho gusto colaborar, ¿no? Pues, León, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio. La verdad que ha sido bastante interesante poder ver esa armonía entre lo que platicamos con don José Carlos Martín de la Hoz en el podcast anterior y ahora contigo. De una manera se van complementando ¿no? las aportaciones, la visión y reconociendo esa importancia para nosotros como iberoamericanos, a propósito, ir a los orígenes, ¿no? Ir a por los textos que plantean estas ideas que hoy nuestros centros como Diego de Covarrubias o Fe y Libertad defienden. Así que, León, te agradezco muchísimo por acompañarnos. Muy bien, pues muchas gracias y hasta otra vez. Gracias y también gracias a los que nos estuvieron escuchando. Para poder leer más de nuestros artículos, escuchar nuestros podcasts, los invito a que ingresen a la revista Punto Fe y Libertad y además a feylibertad.org para conocer todo nuestro contenido, actividades y bueno, todo lo que vamos produciendo de forma semanal. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.